¿Te ha pasado que explicas algo varias veces y aún así la otra persona no logra entenderte? Y tú piensas que lo explicaste claramente. ¿Ver cómo puede ser que no me haya entendido? ¿Cómo no me entiendes? Muchas veces pensamos que el problema está en la persona que escucha. Preferimos echarle la culpa. Pensamos en que no me prestó atención, no me entendió, se distrajo, no sabe escuchar. Pero quiero invitarte a mirar algo diferente. El problema no está en quién escucha, está en cómo estamos comunicando. Porque comunicar es tu responsabilidad, mi querido diamante. No es sacar palabras de tu boca. Comunicar es lograr llegar a la mente y al corazón de la otra persona. Y ahí está la gran diferencia entre hablar y comunicar. Una persona puede hablar durante 20 minutos y no lograr transmitir nada. Otra persona puede decir una frase y generar claridad inmediata, empatía, conexión con la audiencia. La diferencia está en la intención, en la estructura y en la capacidad que tienes para conectar con el otro, con ese otro ser humano que tienes al frente. ¿Mm? Hola, mi querido diamante, soy Giselle Coquelet, tu mentora de mentalidad y liderazgo. Y hoy quiero conversar contigo de ese tema tan importante que tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo comunicar con claridad para generar empatía e impacto? Eso vamos a ver hoy. Muchas personas creen que si expliqué todo, comuniqué bien, pero no necesariamente. Existe una diferencia entre transmitir información y generar comprensión. Por ejemplo, un líder puede decirle al equipo, necesito mejorar nuestros indicadores, mejorar procesos, fortalecer la productividad y, y generar mayor eficiencia. Pero muchas personas pueden preguntarse, ¿qué tengo que hacer exactamente? ¿Mm? Un buen comunicador no solamente entrega información, responde preguntas básicas tan importantes como ¿qué necesito que la otra persona entienda? ¿Qué requiero que recuerde? ¿Qué quiero que haga después de escucharme? La responsabilidad de un mensaje no termina cuando hablas, terminas cuando el otro te comprende. Esa es tu responsabilidad. Cuando tu idea también está desordenada, tu mensaje también lo está. Al comunicar veo que muchas personas empiezan a hablar antes de ordenar sus ideas. No sé si eso te pasa a ti. ¿Te ha pasado? No sé si tu mente va más rápido que las palabras. Muchos clientes me dicen, Giselle, lo que pasa es que yo pienso muy rápido y me salen las palabras, entonces a veces no hago una buena construcción, no hilo. Y entonces, ¿qué ocurre? Dan demasiados detalles, se van por las ramas y ramitas y se pierden del punto principal y la otra persona se desconecta porque ya no sigue con el hilo conductor. Y eso ocurre mucho en las reuniones. No sé si te pasa a ti. ¿Cuál es tu propuesta? Y empiezas a contar un montón de cosas y después de 5 minutos recién entras al tema principal. Recién dices lo que la persona requiere escuchar. Entonces ahí se pueden confundir o se pueden perder la idea principal o el objetivo de tu mensaje. Entonces, aquí te dejo esta herramienta de las 3 preguntas. Antes de comunicar algo importante, pregúntate, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es mi mensaje principal? Y escríbelo, escríbelo, ¿m? Para que tengas claridad mental. Y 3, ¿por qué es importante? Debe haber un objetivo para que tú estés conversando con esa persona. Informar, pedir algo, capacitar, que sepa algún proceso, algún beneficio, que rescate alguna idea, que acepte algo, una propuesta. Resumiendo entonces la pregunta son, uno, ¿qué quiero decir? Dos, ¿por qué es importante? Tres, ¿qué quiero que la persona haga o recuerde después de haber conversado conmigo? Por ejemplo, aquí te voy a dar un mensaje confuso. Tenemos que revisar varias cosas del proyecto porque tenemos varios temas pendientes. ¿Qué cosas del proyecto? ¿Cuáles son esos temas pendientes? Un mensaje más claro sería,
tenemos tres pendientes críticos con este proyecto. Revisar la ruta, revisar el presupuesto, revisar las fechas. Y necesitamos resolverlo esta semana para cumplir con el informe o el reporte que tenemos que entregar el próximo miércoles. Definitivamente esta segunda manera de comunicación, esta estructura, tiene mucha más claridad, brinda más claridad a la persona porque ya sabe cuáles son los pendientes, cuál es la fecha de entrega, qué es lo que se está esperando de esta persona. El otro principio es menos es más. Vivimos en una época en donde pensamos que agregar más palabras es agregar valor, pero sucede lo contrario. Los grandes comunicadores tienen la capacidad de simplificar, de reducir, de depurar. No significa que tengas que decir poco y ser cortante, pero tienes que decir lo esencial, ir al grano. Una persona que domina el tema puede explicarlo de manera sencilla, pero una persona que no tiene claridad suele esconderse detrás de palabras complicadas, o de ida y venida, o de repetir ideas, o de irse por las ramas. Por ejemplo, no es lo mismo decir, debemos implementar una estrategia orientada hacia la optimización del talento humano, que decir, necesitamos desarrollar mejor a nuestras personas para que puedan dar lo mejor de sí. Pero todavía, si quieres algo mucho más específica, podrías decir, necesitamos desarrollar a las personas o X a esta persona en la habilidad blanda de comunicación y de colaboración entre equipos para que puedan dar lo mejor de sí. Entonces ya tienes un tema, ya sabes qué. Entonces aquí quiero que reflexiones. Cuando tú hablas, buscas demostrar cuánto sabes, porque a veces el ego se mete y eso hace que se genere separación o existen también otras creencias. Cuando una persona habla, tiene que hablar con palabras muy específicas, técnicas, para demostrar cuánto sabe, como lo mencioné antes. Pero realmente te interesa que la persona te entienda o no. Si estás en un grupo en donde todos manejan la misma terminología y necesitas o requieres palabras técnicas o requieres hablar palabras técnicas, perfecto. Pero si no, lo que puedes generar es crear ruidos de comunicación o ruidos en la comunicación o vacíos que hacen que las personas no te entiendan. ¿Mm? Miren, una vez estaba dictando un taller a una entidad financiera bien grande. Y era un grupo de TI, de tecnología de información. Y ellos tienen que utilizar muchas palabras técnicas, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Que sus usuarios internos no los entendían. Entonces ahí, claro, me llaman, Giselle, por favor, necesito que nos capacites para que por favor hablen como para que todos les entendamos. Hablen para humanos. No para robots. Hablen para humanos, no para robots, como para que todos les entendamos. Entonces, ellos empezaron a exponer sus temas y yo iba como que apuntando las características de cómo los veía, qué era lo que estaban utilizando. Y cuando les voy a dar el feedback, obviamente les comento que ellos utilizaban muchas palabras tecnológicas que no necesariamente sus clientes internos conocían. Todos ellos eran gerentes jóvenes, muy inteligentes, y uno de ellos levanta la mano y me dice, Giselle, entonces, si no podemos hablar con esa terminología, ¿en qué lenguaje tengo que hablar? O sea, ¿tengo que hablar en lenguaje de primaria? Y yo le pregunté, ¿qué crees tú? ¿Mm? ¿Ese lenguaje de primaria te serviría para que te entiendan? Porque ahorita no te están entendiendo. Tú puedes estar hablando muy bonito, puedes estar hablando con tu terminología técnica, terminología de tecnología e información,
Pero si tu cliente interno no entiende lo que le estás solicitando o no entiende lo que le estás explicando, pues no te va a entregar todo lo que tú requieres para poder generar ese sistema. Entonces, ¿qué te conviene? ¿Utilizar terminología técnica o hablar con lenguaje de primaria o si quieres de secundaria? Entonces, como ellos, así como que se quedan como que... Entonces les dije, vamos a hacer un ejercicio en equipos. Pónganse por favor en equipos y todos van a tener que desarrollar una campaña para motivar a toda la gente de TI que vaya a un evento. Entonces van a tener que hacer un pequeño video. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para hacer este video en equipo, por favor, necesito que ustedes desarrollen el guión, que el guión tenga el detalle, que tenga las sobreimpresiones que se tiene que poner, por favor, detallen el lock on, el lock off. Muy bien. Ah, y sería bueno que también hicieran un pequeño storyboard del guión para que sea más fácil al momento de hacer el shooting. ¿Ok? Muy bien. Tienen 10 minutos. Y se miraban. Por ahí uno decía story, ¿qué dijo? Storyboard. Ok. ¿Qué será? Una historia. O sea, un guión. ¿Qué es lock on? Lock off. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es... Entonces, como que se miraban y yo a propósito me puse a hacer otra cosa, ya, en la computadora. Y los veía así de vez en cuando, así como que bien confundidos. No los dejé mucho rato. Y les dije, ok, a ver, esto es un ejercicio. ¿Entendieron ustedes lo que les estaba pidiendo? ¿Entendieron lo que tenían que hacer? No, no sabemos qué cosa era. Perfecto. Así se quedan o así están los clientes internos que no les entienden a ustedes cuando les solicitan algo, porque lo piden con un lenguaje tan técnico que no entienden. Entonces, yo he utilizado mi lenguaje de publicidad, mi jerga publicitaria, y ustedes no han entendido. Ahora entienden por qué es importante adaptar la comunicación a la audiencia. Ahora entienden por qué es importante explicar con lenguaje de primaria o de secundaria lo que tú requieres. Y ahí ellos entendieron. Tuvieron que ponerse en los zapatos de la otra persona, o mejor dicho, los tuve que obligar a que se pongan en los zapatos de la otra persona para que ellos realmente entendieran. ¿Mm? Hay empresas que utilizan mucho Spanglish o que tienen muchas siglas. Entonces, la OTS, la OP, el PIR, el TOA, bueno, el ROI, que el Return on Investment, que eso sí se utiliza, pero si la otra persona no tiene idea que es un ROI, o si la persona no ha estudiado contabilidad, administración de empresas, o no sabe, por favor, el EBITDA, claro, ¿qué te va a entender? Por eso es que sí, tenemos que adecuar el mensaje, como cuando uno va al doctor. El doctor te puede decir toda la ruta médica, pero tú también, y a veces tú no le dices nada. Ah, ya. Y pues, ¿qué dijo el doctor? Los doctores, y cuando le he dictado talleres a doctores también, he pedido que adecúen el mensaje. Recuerdo también una vez que tuve que capacitar a personas que estaban en un laboratorio farmacéutico, que normalmente daban los entrenamientos y la gente no les entendía, eran muy técnicos. Eran, claro, doctores que tenían que explicar a las personas, a la fuerza de ventas, en qué consistía el producto.
Claro, tenían que tener también una terminología adecuada porque cuando van a vender el producto lo venden también a doctores, pero había otro grupo que no lo vendía a los doctores, sino que tenía que hacer la explicación en las farmacias, explicación a la fuerza al área comercial, a otras áreas dentro de la empresa, que necesitaban saber también en qué consistía el producto, cuáles eran sus ventajas, beneficios, no necesariamente decirte pues la fórmula. Y bueno, y los apoyé a que pudieran tener un lenguaje mucho más simple, más llevadero, haciendo símiles, dando ejemplos, y de esa manera las personas podían facilitar el entendimiento o podían entender mejor los beneficios, las ventajas del producto. Entonces, eso de hablar difícil, complica un poco y no lo recomendaría. Para mí es mejor tener una comunicación simple, con respeto, alturada, sí. En los momentos en los que tú sabes que vas a tener una audiencia que te va a entender, sí puedes utilizar obviamente la terminología técnica. Y es más, la tienes que usar, pero todo va a depender de la audiencia a la que te diriges. Entonces es importante que adecúes el mensaje o tus palabras o el lenguaje a la audiencia a la que te vas a dirigir. Porque lo que buscas, lo que debes de buscar es que la otra persona pueda comprender tu mensaje. ¿Y lo haces? ¿Te interesa? Y ojo, aquí no es sí, Giselle, porque yo siempre pregunto, ¿entendiste? A ver, cuando una persona te pregunta, ¿entendiste? ¿Tú qué le vas a decir? El ego sale en ese momento y obviamente le vas a decir sí, salvo que la persona sea muy madura y te diga, no, explícame esto. Pero si tú quieres validar que la otra persona realmente haya entendido tu mensaje, te tienes que echar la culpa porque tú tienes que asumir la responsabilidad. Y la pregunta correcta es, ¿me expliqué bien? ¿Me hice entender? ¿Hay algo que pueda aclarar? ¿Me expliqué bien? ¿Fui suficientemente clara o claro? Porque ahí la persona ya no tiene la culpa, le quitaste la responsabilidad y entonces la persona te puede decir, no, mira, me parece que me podrías explicar un poquito más esto, esta parte no te explicaste bien. Y de esta manera estás cumpliendo con tu responsabilidad de comunicar de manera efectiva. Otro punto importante es comunicar desde la persona que escucha. Grandes comunicadores piensan en qué necesita escuchar esta persona, cómo tengo que adecuar el mensaje a ella para que sus oídos me escuchen, y para que me entienda, porque no todos interpretamos la realidad de la misma manera. Hay personas más detallistas, hay personas más racionales, hay personas más innovadoras, hay personas más emocionales. E independientemente de esto, un líder no comunica igual con un gerente que con un colaborador, un cliente o un equipo nuevo. Porque el mensaje es distinto. La necesidad del mensaje es distinto. Se debe adaptar a cada grupo objetivo, a cada audiencia. No porque esté siendo falso, sino porque está buscando conexión. ¿Qué es lo que le interesa más a un gerente? Que tú le des información para que pueda tomar decisiones, para que sepa cómo está yendo la empresa. ¿Qué le interesa a un colaborador? Te interesa que le des la información necesaria para que pueda hacer su trabajo, que le des herramientas. ¿Qué le interesa a un cliente? Que le des información sobre el producto, sobre el servicio, sobre las ventajas, los beneficios, facilidades de pago, tu diferencial del producto que vendes. ¿Qué necesita un equipo nuevo? Que le des los lineamientos base, que le traces la cancha. Cada equipo, cada audiencia va a necesitar un mensaje diferente y una manera de comunicar diferente. Por ejemplo, si un líder está frente a un cambio organizacional, puede decir, vamos a cambiar la estructura porque corresponde a una estrategia corporativa. Tenemos que alinearlos, pero un colaborador puede pensar, ¿eso significa que va a haber recortes?
Entonces, si quieres mantener el clima laboral, porque también es tu responsabilidad, no solo es de recursos humanos, un líder debería de agregar qué significa ese cambio para estas personas, para su equipo, y cómo lo van a hacer, porque de esa manera va a calmar o de esa manera le va a dar claridad o le va a dar la información que necesitan sus colaboradores para estar tranquilos, para que no exista el caos. Inclusive, comunicar que no tienes la respuesta es comunicar. Miren, no sabemos si va a haber o no cambios a nivel laboral o de estructura, pero lo sabré la próxima semana. Si sé algo, les voy a comentar, les voy a contar cómo va a ser el proceso. Pero la comunicación efectiva considera la emoción de quien recibe el mensaje. En momentos de cambios, la comunicación es básica, porque no tener comunicación genera incertidumbre. El decir que no tengo la respuesta todavía y que la voy a tener la próxima semana también es comunicar y eso tranquiliza a las personas. Por eso es importante también hacerlo. Obviamente, tienes que dar la información que puedes dar. Si tú no eres claro al principio, vas a tener una cola de colaboradores preguntándote si los van a sacar o no. Claro, hay momentos en los que tú no puedes comunicar porque todavía no tienes información o porque simplemente no puedes decirlo y tienes que callar. ¿Y cómo haces para apoyar emocionalmente a los colaboradores? Porque hay que también prepararlos. Sí, se vienen cambios. No sabemos cuáles. No se ha tomado una decisión por el momento, pero cuando yo sepa algo, se los voy a comunicar. O también poder decir para tranquilizar, se va a implementar una nueva estructura porque corresponde a nuestra nueva estrategia corporativa, pero nadie va a salir. Y que eso sea verdad, porque no puedes mentir. En momentos de cambio es donde se demuestra también tu liderazgo. La comunicación tiene tres niveles. El contenido. El primero, el contenido. ¿Qué estoy diciendo? Es básicamente el mensaje, la información que quieres compartir, el mensaje que quieres transmitir. Dos, la intención. ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Y tres, el impacto. Tienes que ver cómo está llegando tu mensaje, qué está entendiendo la otra persona de lo que estás diciendo. Porque muchas personas solo se preocupan por el primer nivel, que es el contenido, qué es lo que yo voy a decir, qué información voy a compartir, pero no se preocupan por la intención, que es el punto 2, el por qué lo dices, el cómo lo estás diciendo, y menos se preocupan por el punto 3 de rescatar en el mismo momento cuál es el impacto que estás teniendo, que lo puedes ver gestualmente o lo puedes preguntar. Pero los líderes trabajan estos tres niveles porque una buena intención, pero con una mala comunicación, puede generar un mal resultado. Aquí te doy un ejercicio que puedes poner en práctica. Elige un mensaje importante que quieres comunicar. Puede ser una propuesta, una conversación familiar, algo laboral, y escríbelo en una sola frase. Lo más importante que quiero que esta persona entienda es y completa. Si no puedes resumirlo en una frase, probablemente todavía necesitas ordenar tus ideas y tener claridad en tu objetivo. Quiero que recuerdes esto. Comunicar mejor no significa hablar más, significa que tu mensaje llegue con claridad. Las personas no necesitan líderes que tengan todas las respuestas, necesitan líderes que los escuchen y que les expliquen bien, porque una idea que no se entiende difícilmente puede generar acción. En el próximo video hablaremos de algo fundamental. ¿Estás dañando tus relaciones con la forma en la que comunicas? Espero que este contenido te haya servido, hayas podido reflexionar y sobre todo
que hagas el ejercicio para pulir esta competencia. Ya sabes, si este video te aportó valor, déjame comentarios. ¿Qué te gusta más, ordenar tus ideas o lograr que los demás se entiendan? Y sobre todo, ¿qué vas a hacer para que te entiendan mejor? Soy Isel Coquelet, tu mentor en mentalidad y liderazgo. Recuerda, tú eres un diamante. Yo te enseño a pulirlo, a pulirlo. Ya sabes, si este video te aportó valor, déjame comentarios. ¿Qué te gusta más, ordenar tus ideas o lograr que los demás se entiendan? Y sobre todo, ¿qué vas a hacer para que te entiendan mejor? Gracias por estar en este video y recuerda siempre, activa la campanita y suscríbete a mi canal para que puedas ver los siguientes videos. Gracias, soy Isel Coquelet, tu mentor en mentalidad y liderazgo. Recuerda, tú eres un diamante. Yo te enseño a pulirlo. Nos vemos. Bendiciones.